Sigue aquí el capítulo 5 y ahí va a seguir con el mismo tema de la supremacía del sacerdocio de Jesucristo por encima del sacerdocio de Aarón y de la descendencia de Aarón. Ese es el tema en el capítulo 5 y el versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a parar ahí hasta ese versículo. Vamos a tratar de hablar un poco acerca de esto, porque en este versículo 1 encontramos varias cosas. Y lo primero que encontramos en este versículo 1 aquí es que el sacerdocio es un llamado de Dios y para Dios. El sacerdocio es un llamado de Dios y para Dios, ¿ok? ¿Y por qué esto es importante? Eso es importante y el autor de Hebreos se lo está enfatizando a sus compatriotas judíos, hebreos que están allí en Roma, donde creemos nosotros que iba esta carta allí. Porque la función del sacerdote es uno que ofrece algo a Dios de parte de los hombres. ¿No era así? Ofrece algo a Dios de parte de los hombres. Las ofrendas, sea quemada, sea las ofrendas de sangre, todo él lo que hace es que lleva estas ofrendas a Dios. Es un intermediario, es un mediador. ¿Okay? Es llamado por Dios para Dios, pero también es un intermediario de parte de Dios para la congregación o para el pueblo en este caso allí. Ahora, ninguno, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, y no solamente aquí, pero también cuando se instituye allí el sistema de la instrucción del orden arónico en Levíticos, ninguno se podía proclamarse sacerdote o él mismo nombrar a otros, a menos que Dios lo llamara. Y eso es importante, porque eso resurge aquí ahora con relación a Cristo, es verdad, con relación a Cristo, y el autor de Hebreo lo que está tratando es de mostrarle a los hebreos que están en Roma, decirle: ¿sabes qué? Cristo es superior a Aarón, inclusive en el sacerdocio, ¿okay? En esto, y mucho menos proclamarse sumo sacerdote allí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey Saúl invadió el sacerdocio y le costó ¿qué? El reino. Le costó el reino. ¿Por qué? Porque se adelantó al sacrificio que Samuel, el profeta Samuel, le había dicho: no lo hagas, espera que yo llegue. Y se desesperó porque la gente también estaba encima de él y no esperó. Y comenzó a ofrecer holocausto él mismo. Y dice la palabra que acababa de hacer eso cuando venía viendo a Samuel que venía. Y ahí mismo viene la palabra de Dios a Samuel y le dice: el reino ha sido quitado de su mano. El reino ha sido quitado de su mano. ¿Por qué? Porque no podía. Eso le correspondía ¿a qué? Al sacerdote llamado por Dios. Tenemos también el caso de Coré y sus séquitos también, sus seguidores, toda aquella familia, todos aquellos amigos y todos aquellos que, aunque él pertenecía a esa tribu, no había sido llamado por Dios a eso. No había sido llamado por Dios a eso. Y Dios lo juzgó. En Números capítulo 16.
Tenemos el caso de el rey Usías, tremendo rey. Pero se le subió un poco a la cabeza el orgullo y fue a ofrecer dentro del santuario también él, a quemar incienso. Y Dios tuvo aún misericordia y lo castigó solamente con lepra. Pero así murió, leproso. Por lo tanto, ¿cuál es el punto que queremos enfatizar en ese versículo 1 cuando dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, es llamado por Dios? Es llamado por Dios. Y para el uso exclusivo de Dios y no el uso de los hombres, ni a favor de los hombres, ni de su propia persona. ¿Qué te quiero decir con eso? Es más, que no te tengo que decir nada con eso porque usted mismo lo sabe. Cuando estoy hablando de sacerdotes, estoy hablando de obispos, estoy hablando de pastores, estoy hablando de toda esa gama que es llamado por Dios y para Dios. No es que estamos en un culto y dice, a mí me parece que tú vas a ser pastor. Bueno, pudiera ser, si Dios se lo dijo, bueno, veremos después los frutos, ¿no? Pero no es cuestión de ir a la internet e imprimir una licencia de pastor. Porque así hay páginas de eso. Es llamado por Dios y para Dios. Y para Dios. ¿Verdad? Y dice el versículo 4 que enfatiza este mismo punto que el autor de Hebreo le está diciendo allí a los hermanos hebreos. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es que llamado por Dios como lo fue Aarón. Nadie. En otras palabras, Cristo no se lo autoproclamó ni se llamó a sí mismo. Dios lo envió. Y lo llamó de entre los hombres también, como está diciendo aquí. Aarón fue escogido por Dios como sumo sacerdote y debidamente ordenado e instalado en su oficio. Cuando usted vaya a Éxodo capítulo 28, usted ve todo ese proceso de que Dios habla con Moisés y le dice, yo he llamado a tu hermano Aarón y de su descendencia y sus hijos, y después de la tribu de Leví, de ahí viene. Fue escogido entre los hombres para ministrar por los hombres. Ahora, mira esto, piensa en esto. Si el hombre hubiera estado bien con Dios, ¿para qué necesitaría un intermediario o un mediador? Desde el mismo comienzo que está instituyendo allí Dios a su pueblo, ordenándolo, dándole forma, estructura. Si hubiera estado bien, ¿para qué necesitaba eso? No lo necesitaba porque no estaba bien. Así que la existencia misma por sí sola de un sacerdocio o de un sistema sacrificial evidencia que el hombre estaba enemistado con Dios. Y ahora déjame decirle algo más. Lo que Dios hizo instituyendo el sistema sacrificial de Levítico fue un acto de gracia. ¿Por qué fue un acto de gracia? Porque fue un acto de gracia porque instituyendo este sistema sacrificial con todo lo que él había establecido, las ofrendas en menor cuantía, mayor cuantía, dependiendo de la absorbencia que tuviera, dependiendo de las fiestas y todo eso, todo ese sistema que es bastante complicado, grande, fue un acto de gracia. ¿Para qué? Para que Dios no estuviera constantemente airado con su pueblo. Pero también ese acto de gracia, ese sistema sacrificial, apuntaba a qué? A un acto de gracia mucho más grande que vendría en el futuro. A un acto de gracia que vendría mucho más grande en el futuro. Era la sombra de lo que vendría allí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esa tipología o ese tipo
llegó hace más de 2000 años atrás en cuanto a lo espiritual. Otra cosa que podemos notar aquí es que el sacerdocio debe demostrar empatía con aquellos a quien va a ministrar y a representar. Debe demostrar empatía a quienes aquellos va a ministrar y a quienes va a representar allí. De los versículos 2, 3 hablan acerca de esto. Él va a representar al hombre en cuanto a lo espiritual. Así que se requiere que el sacerdote sea compasivo, que muestre empatía. ¿Por qué? Porque el mismo sacerdote, exceptuando Cristo, es pecador también. Eso es lo que va comparando el autor con la diferencia entre Aarón y los descendientes de Aarón y Cristo. Aún el sacerdote Aarón y su descendencia tenía que presentar ofrendas por el propio pecado de ellos antes de presentarlas del pueblo. Por lo tanto, debería demostrar empatía y no creerse superior, de que somos más santos que los demás. ¿Ve? Entonces, otro detalle dentro de lo que viene hablando el autor. Siguen los versículos 5 y 6, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, como ya leímos hasta el 6, que dice que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que una vez más aquí el autor lleva a su audiencia, a los hebreos, al Antiguo Testamento, específicamente salmos que ya hemos citado. El Salmo 2, pero el Salmo 110 todavía no lo habíamos citado hasta ahora que surge este sacerdote llamado Melquisedec. Y entonces él refiere esto al Antiguo Testamento a sus lectores. Lo refiere al Salmo 2.7, lo refiere al Salmo 110.4. Allí básicamente lo refiere él allí. Y lo interesante cuando el autor de Hebreo refiere a sus lectores a estos dos salmos específicamente, el Salmo 2.7 y el Salmo 110.4, es que esos salmos están relacionados con el Mesías que vendría. O sea, era conocido, era de dominio de ellos que estos salmos apuntaban al Mesías venidero. Ahora, ¿cómo se cree que los esenios, que son aquellos que se presume los que escribieron, preservaron los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, ¿verdad? Fueron los esenios. Pero los esenios tenían en sí una creencia con relación al sacerdote y al Mesías. Ellos pensaban que eran dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque tenía que venir de la tribu de Leví, sacerdocio, de esa línea, bíblicamente, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que iba a haber un estilo de un Mesías sacerdote y de un Mesías rey como David, ¿verdad? De ahí viene este pensamiento de ellos allí. Así que vamos a hablar un poquito entonces en cuanto por qué están un poquito off de este pensamiento, y ese pensamiento seguía con el pueblo hebreo. Ellos esperaban un rey libertador, que muchos todavía lo siguen esperando hasta el sol de hoy, y un sacerdote aparte de ese rey. No uno que hiciera la función doble, como nosotros sabemos que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, pero está bien, usted y yo sabemos que Él tanto fue sacerdote como fue rey. Pero hay una cuestión aquí. No me quiero adelantar la cuestión, pero vamos a llegar ahí. Vamos a hablar del versículo 6, donde dice aquí: así como Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue llamado por Dios, por supuesto. Dios fue quien lo instituyó. El versículo 6 dice, como dice en otro lugar, tú también eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es ese otro lugar? Allá el Salmo 110.4.
Pero ¿quién fue este Melquisedec? Una gran mayoría de ustedes conoce o por lo menos le ha dado curiosidad y ha buscado y ha estado informándose acerca de este rey Melquisedec. Pero, y nosotros vamos a hablar de él más dentro de la Biblia, aunque no hay tampoco tantísima información sobre él. ¿Ok? No hay tantísima información. Pero sí tenemos algunos datos. Que Melquisedec es rey de justicia, rey de paz. Esos títulos que solamente van allí a alguien, ¿verdad? En específico. Algunos dicen que fue un rey simbólico, pero la mayoría de los scholars creen que fue un rey de verdad. Un rey de verdad. También se le llama sacerdote del Altísimo. Y esa palabra Altísimo pertenece a ¿quién? A Dios. ¿Ok? Así que por lo tanto ejercía su sacerdocio al Altísimo en Salem. Porque también se le dice que es rey de Salem. Salem es otra palabra antigua para referirse a Jerusalén. O sea, es la Jerusalén que conocemos hoy, es esa palabra antigua para Salem. Entonces vamos encontrando que es rey de paz, rey de justicia, rey de Salem, rey de Jerusalén, su sacerdocio sirve al Altísimo. O sea, todos estos detalles van saliendo aquí, pero salen algunos detalles más también, porque dice que es sin padre o madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni de vida. O sea que entonces nos encontramos con un dilema porque este rey es tan misterioso que no tuvo un comienzo y no tiene un fin. No tuvo nadie que lo hiciera. ¿Ve? Entonces tenemos un rey misterioso aquí. Claro, yo creo que usted deduce. Por supuesto, no solamente deduce, sabe lo que la Biblia nos está diciendo. Pero es interesante ver todos esos detalles. Y creo que en el capítulo 7 vamos a ver esos mismos detalles que estamos viendo ahora. Así que cuando lleguemos al 7, pues ya vamos rapidito allí, ¿verdad? Ahora, la mayoría de los scholars, como le dije, cree que es un rey real. Misterioso sí, pero real. Segundo, bueno, sí, fue el rey de Salem. Vivió en la época o por lo menos aparece mencionado en la Escritura, en la época de Abraham. ¿Sí? Eso es importante porque eso nos ubica en una fecha. O sea, ese dato histórico nos pone en una fecha en el pasado. Es un rey que tenía la misma función que Jesucristo. Rey y sacerdote, porque era sacerdote del Altísimo y era rey de Salem. Y qué casualidad, como dice, ¿verdad?, afuera, porque nosotros no, que Jesucristo también es rey de Jerusalén, de Israel, y sacerdote también. Vemos por cierto pasaje en la Escritura que este rey era conocido porque Abraham lo conoció y no solo lo conoció, lo respetó. ¿Ok? Lo respetó también allí. Vamos a ir a Génesis capítulo 14 para que sepamos de lo que estamos hablando. Génesis 14, que es cuando allí Abraham sale a rescatar a su sobrino Lot, que lo habían secuestrado, le habían quitado todo, ¿verdad? Versículo 17 al 24, para no leerlo todo. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres,
y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle Seir, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Voy a seguirle leyendo. Dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Arner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Ahora, después de la victoria de Abraham contra varios reyes que se reunieron, ¿verdad?, con 318 personas, viene de regreso y salen dos reyes a su encuentro, el de Sodoma y Melquisedec. O sea, no uno, dos. Y dice: wow, pero es que Sodoma se menciona en la Biblia con un pasado medio turbulento. ¿Y qué hacían estos dos reyes ahí, verdad? Interesante esas cosas que aparecen curiosas en la Biblia, que nos dejan ahí como queriendo buscar más. Y a veces no hay más de lo que te dicen ahí ya. Y tenemos que quedarnos hasta ahí porque lo demás es especular. Entonces, pero bueno, salen estos dos. ¿Por qué estoy mencionando los dos? Porque Abraham, a quien le da los diezmos, no fue al rey de Sodoma. Había una jerarquía. Y de quien Abraham recibe la bendición no fue del rey de Sodoma, fue de Melquisedec. Entonces había algo en especial en este rey, reconocido. ¿Te das cuenta? Entonces, algo que también es curioso, que el rey viene, el rey de Salem, Melquisedec, viene y le da pan y vino. Le da pan y vino. Interesante. Y él entonces le da las ofrendas, ¿verdad? Le da los diezmos allí. Pero también el rey de Salem le da la bendición del Altísimo. ¿Ok? También el rey de Salem reconoce en su oración, en su bendición que le está dando, que fue el Dios Altísimo quien le dio la victoria. Si usted lo leyó bien allí. O sea, no fue las capacidades de Abraham de sorprenderlo en una emboscada por la noche. No fue nada de eso. Ni tampoco porque no era que los ganaba en número. Fue que Dios le dio la victoria y el rey lo dice en su oración allí también. Y, por supuesto, lo último es que, bueno, Abraham da los diezmos. 3 observaciones para ese pasaje. Hay más, pero 3. Primero, que el gesto de Abraham de entregar los diezmos a Melquisedec es un acto de adoración, es un acto de agradecimiento a Dios por haberle dado la victoria. Eso es lo que está agradecido a Abraham. Y el rey lo acepta. El rey lo acepta. Ahora, otra cosa que es significativa dentro de ese contexto, allí, vemos el asunto que incomoda hoy en algunos medios eclesiásticos, algunos lugares, es que se hablan de los diezmos, y los diezmos son antes de la ley. Porque para este entonces todavía el pueblo de Israel no estaba formado. Aquí estaba
el primer patriarca, Abraham. Por lo tanto, el diezmo es algo que ya venía conocido en las culturas. Y se lo da a este rey. Así que esto es interesante también. Claro, el diezmo luego se formaliza en la ley, pero aquí ya existía. Ya existía. Otra cosa es que el sacerdocio ya era conocido antes de la ley y antes de la institución formal del sacerdocio arónico. Ya el sacerdocio como tal se conocía antes de que llegase la ley. No solamente por Melquisedec, pero ¿qué se dice del suegro de Moisés, Jetro? ¿No era sacerdote? Entonces el sacerdocio ya estaba en pie allí antes de la ley. Y yo creo que el autor de Hebreo con toda intención en mente lo está llevando allí, a eso. Porque ellos, lo que dijeran los sacerdotes, lo que dijeran los rabinos y todo eso, y se quedaban, y estaban pasando muchas veces por encima de la autoridad de la Torá, de lo que ellos tenían. Y él los está llevando de regreso allá. Tercero, el sacerdocio no estaba limitado al pueblo de Israel. Melquisedec y Jetro aparecen en la historia bíblica antes de la formación del pueblo de Israel. Y yo creo que eso es un apunte a lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Era dejando ver el futuro, que Cristo no solamente iba a morir por la nación de Israel, sino por todo aquel que en Él cree. Por todo aquel que en Él cree. Por supuesto que en la mente y los planes de Dios ya existía todo esto. Pero Dios iba preparando la humanidad, todo el terreno. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque dentro de ese versículo 6 hay una frase que lo cambia todo. Dentro de ese versículo 6 hay una frase que lo cambia todo. Y ahí radica completamente y diametralmente la diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesús. ¿Logra ver usted cuál es? Bueno, esa es la implicación ya, el resultado que es para siempre, según el orden. Esa frase lo cambia todo en cuanto a la diferencia del sacerdocio arónico de la tribu de Leví y el sacerdocio de Jesús. Porque es de un orden diferente. Porque es de un orden diferente. Ahí es que vamos, sí. Eso es lo que hace posible. ¿Sabe por qué lo hace posible? Porque de acuerdo legalmente, Jesús no podía ser sacerdote. Y usted dice, ¿y por qué no podía ser sacerdote si Él es Dios? Estoy hablando legalmente, humanamente, porque ¿de dónde? ¿De qué tribu nació Jesús? Pues eso no es la tribu de los sacerdotes. Legalmente no lo podía hacer. Los sacerdotes venían de Aarón y de la tribu de Leví. Él viene allí de la tribu de Judá, el león de Judá, que su trono no tendrá fin de la promesa que Dios le dio a David. Pero hasta ahí. Pero ahora para ser sacerdote, para ser rey y sacerdote al mismo tiempo, es porque es del orden diferente del orden de Melquisedec. ¿Te das cuenta? Interesante esto cuando uno lo está buscando aquí.
Así que primero el orden de Melquisedec es sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento ministró para siempre. De acuerdo a la línea de Aarón. ¿Usted iba a decir algo, hermano? Sí. Según la palabra dice que Salem, perdón, que Melquisedec fue rey de Salem. Entonces algunos entendidos teólogos han manifestado que Salem es una ciudad que existe en los cielos, como yo, y que evidentemente él fue rey de Salem en esa ciudad de los cielos, y que Dios en su plan envió acá a Melquisedec para anticipar lo que iba a establecer ya en la ley de Moisés del sacerdocio. Esa es una de las opiniones que hay cuando se dice de que no era un rey real físico como tal de esta tierra. ¿Ya? Y todos sabemos que ese rey de Salem, de quien está hablando, es del Señor Jesucristo. Ahora, algunos creen que era una tipología que apuntaba a una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, pudiera ser, ¿verdad? La Salem celestial, que él vino y se mostró así, ¿verdad? Pero otros dicen que no, que era rey de Salem, lo que era un personaje misterioso que no tenemos muchos datos para nosotros decir. Lo único que podemos concretarnos es a lo que nos dice la Biblia, aquí en este capítulo 5, capítulo 7, Salmo 110 y allí en Génesis capítulo 14 y algún otro pasaje que a eso. Los demás sí son interpretaciones, y no es que sean malas, son buenas a la hora de considerarlas, porque tienen su peso, pero sí, eso es una de ellas. Bien, les estaba diciendo que ningún sacerdote del orden de la tribu de Leví vivió para siempre, todos morían y después tenía que venir otro y otro y otro y así. Y así fue, usted sabe hasta cuándo, ¿verdad? Hasta el 70 después de Cristo, que se destruyó el templo. Y hasta que regresaron a Israel en el 1948 y se han ido juntando y han ido buscando atrás esta línea sacerdotal de Leví, y hasta hoy en día dicen que la tienen y que son miles los que hay de la tribu de Leví preparados para ofrecer su servicio sacerdotal para la reconstrucción del tercer templo. Así que ellos están enfrascados en eso todavía, una gran porción de ellos todavía allí. Pero lo que hace la diferencia entre el sacerdocio arónico, en los cuales le daban mucho peso, y el sacerdocio que viene hablando acá el autor de Hebreo, dejándole saber a sus compatriotas en Roma que Jesús es superior ¿a quién? Es superior a los ángeles, es superior a la ley, es superior allí al sacerdocio. De eso viene desde el capítulo 1, mostrando la superioridad de Cristo allí. Ahora, hay una palabra interesante que sale aquí en estos versículos, y sale bastante aquí hasta el capítulo 7, y es la palabra para siempre. Usted la va a ver ahí repetida, para siempre, para siempre. El autor quiere enfatizar esto aquí, ¿verdad? Y he puesto que es sacerdote para siempre, porque le da una salvación para siempre, porque los puede salvar eternamente, como después va a decir más adelante en este capítulo aquí.
El segundo factor que el autor de Hebreo hace énfasis y que explicará más en detalle en los próximos capítulos es que el orden sacerdotal a la que pertenece es distinto, es de una clase distinta. ¿Ok? Y ya yo me había adelantado un poco en la conversación y ya le había dicho acerca de esto a mis hermanos. Jesús pertenece a la orden de Melquisedec, que no tiene principio, no tiene fin allí. Así que Jesucristo no podía servir como sacerdote según el orden de Aarón, porque no venía de esa tribu allí. Él llegó a ser sacrificio, la ofrenda en la tierra, con el fin de ser sumo sacerdote en el cielo. Ahí está la diferencia. Llegó a ser la ofrenda en la tierra, como mismo dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vio venir a él, ¿verdad? Para, por medio de la ofrenda de su cuerpo, satisfacer la demanda que había, ¿verdad?, de parte de Dios en contra nuestra, el derramamiento de su sangre allí, para entonces después ascender a los cielos, como dijo anteriormente en el capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Ve? O sea, que Él fue la ofrenda en la tierra y sumo sacerdote en los cielos allí. Y no se desespere con eso, porque en los capítulos 7 al capítulo 10, el autor de Hebreo lo va a desempacar más. O sea, va a desmenuzar este concepto más de ofrenda aquí en la tierra y de sumo sacerdote en los cielos. Se va a desempacar más allí en los capítulos 7 al 10, y usted lo puede leer en casa y así va a ser mucho más fácil para nosotros. Versículos 7 y 8 dice: y Cristo, en los días de su carne, ¿okay? Aquí el autor hace un paréntesis, ¿verdad? Cuando dice aquí en los días de su carne, hace un paréntesis entre lo terrenal y lo eterno. Ahora está hablando en los días de su carne, dice: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle o librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que, mire, el autor aquí lleva a su audiencia a Getsemaní. Él lo lleva a Getsemaní, allí donde al Señor Jesucristo se apartó y oró. Y viene aquí en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sino como tú. Su oración fue oída y su oración fue contestada. Eso está diciendo el autor aquí. Porque el autor dice en el 7 que sus ruegos y súplicas y clamor y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte. Pero aquel que le podía librar de la muerte no lo iba a librar de la muerte, porque para eso fue que él vino, ¿o no? A eso fue que él vino. Y también el Señor Jesucristo dijo: yo para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió. O sea, él estaba clamando que no lo dejara en la tumba. Él sabía que no iba a quedar, pero en esta naturaleza humana, no me dejes ahí. Porque a la cruz yo debo de ir. Porque no hay otra manera en que el ser humano pueda ser salvo. A la cruz yo debo de ir porque yo para eso he venido. Pero no me dejes ahí. Y ahí dice el versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, en otras palabras, el Padre no pasó de él la copa y él fue obediente hasta las últimas consecuencias, que era la muerte.
Pero fíjense que algo interesante en ese versículo 8 es que Jesús no usó su condición de hijo, ¿verdad?, para escapar de las pruebas. Él la sometió a la voluntad del Padre. Él la sometió a la voluntad del Padre, enfrentó la prueba, la pasó siendo obediente hasta el final. Siendo obediente hasta el final. Por eso es que allí dice, y fue oído. O sea, el Padre le escuchó, ¿verdad? El Padre le escuchó cuando Jesús le clamó. Y no es que lo libró de la hora, y sí lo libró de la muerte allí y lo resucitó, pero que cuando lo escuchó fue fortalecido, fue lleno para que pudiera pasar por esa hora. Y déjame decirte algo. Eso es lo mismo que el Padre hace contigo y conmigo. A veces, y aquí yo creo que la mayoría que estamos podemos testificar, a veces no nos libra de la hora, pero sí nos asiste en la hora y nos fortalece y nos llena para que podamos pasar por la hora, cualquiera que sea esa hora, y salir victorioso para testificar para la gloria de Dios. Fue oído y tú y yo también hemos sido oídos también, mis hermanos. Dice el versículo 9 y 10. Y quédese conmigo un minutito para llegar al 14. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vuelve a salir Melquisedec. Pero vuelve a salir lo que dice el autor, según el orden. Según el orden. Así que Jesús fue sin pecado. Él era perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice aquí que fue perfeccionado? Si él era perfecto. ¿Ve? Que a veces cuando vamos a velocidad y la Biblia nos pone un freno. Y dice, espérate un momentito, no corra, ven acá, vamos a hablar. Porque fue obediente, pero si él siempre era obediente, aprendió. ¿Qué necesitaba aprender él? Exactamente, no se te escapó esa Leti, ¿verdad? Aprendió. ¿Qué necesitaba aprender Jesús si él lo sabe todo? O sea, él perfecto. Es interesante, ¿verdad? Cuando uno encuentra y empieza a rebuscar esto. Perfeccionado significa hecho maduro, completamente equipado para la tarea para la cual había venido. Completamente equipado para la tarea, para la misión que había sido asignada allí. Y fíjense, hermano, que una de las cosas que mucho abunda el autor de Hebreo en este libro, aquí, hermano, es la perfección o madurez. Es un concepto, madurez espiritual, es un concepto que abunda mucho en el libro de Hebreos. Muchísimo. Usted lo va a encontrar ahí en el capítulo 2, versículo 10, que ya lo estudiamos. Aquí en el 9, que ahora lo estamos viendo, pero si usted va al versículo 14, usted lo va a encontrar de nuevo. Si usted va allí al capítulo 6, versículo 1, va a encontrar ese concepto. 7, 11, 19, 28, capítulo 9, 9, así sucesivamente usted va a encontrar este concepto de madurez. Y es parte, hay una razón para ello. Hay una razón para ello. ¿Por qué el autor de Hebreo está haciendo tanto énfasis en eso? Lo dice aquí ahora en este capítulo 5 lo dice precisamente. Jesús estuvo dispuesto a pasar por el proceso que lo hizo plenamente adecuado para el oficio de Salvador. En otras palabras, fue perfecto en obediencia, fue perfecto en sacrificio, perfecto como mediador, perfecto como sustituto del pueblo. ¿Cuál misión tenía Jesús o cuál era la tarea que se le había asignado en esa perfección?
autor de eterna salvación, dice el versículo 9. Autor de eterna salvación allí. Así que porque cumplió su misión, su tarea, pudo ser autor de eterna salvación, hermano. Y sabemos que la salvación involucra tanto la cruz como involucra la tumba. Porque sin resurrección no hay una salvación. Así que cuando se refiere aquí a autor de eterna salvación, está involucrando este proceso completo aquí. La salvación viene a ser eterna. ¿Sabe por qué? Porque también nos rescató de una condenación eterna y de una muerte eterna separados del Padre. Autor de eterna salvación. Y sigue diciendo ese versículo 9, porque tiene 3 partes, 3 componentes ese versículo. Y la primera es perfeccionado, la segunda es autor de eterna salvación, y la tercera es para que todos los que obedezcan. Para todos los que obedezcan allí. Los que obedecen son aquellos que han puesto la fe en Jesucristo, que han creído el mensaje del Evangelio. Esos que estaban oyendo en Roma, esos hebreos compatriotas del autor, él le está diciendo: no se deslicen, no se aparten, obedezcan, no hagan como los padres. ¿Ven? Todo eso va junto. Esa es la exhortación que le está haciendo aquí el autor de Hebreos allí. La obediencia es una evidencia del discípulo verdadero. La obediencia. Jesucristo allí en Lucas capítulo 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Si yo soy Señor, entonces haz lo que yo digo. Si no haces lo que yo digo, no soy tu Señor. Así de sencillo. ¿Ve? Así que la obediencia involucra ser diligentes. Ser diligentes. Jesús dijo allí en Juan, capítulo 5, versículo 39, me parece: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, sean diligentes buscando en la Escritura, para que entonces sean obedientes a la Escritura. Sean obedientes a la Escritura. Dios lo llamó de entre los hombres y lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de la tribu de Leví. Totalmente diferente, por eso lo podía hacer. Así que podemos concluir hasta aquí que Jesucristo es superior a Aarón. Sería una necedad para aquellos que han gustado del Evangelio, para aquellos que han conocido el Evangelio, para aquellos que se han involucrado en el Evangelio, aquellos que realmente han recibido la bendición de Dios por medio de Jesucristo, el querer apartarse o regresarse allá a otra cosa o a lo que practicaban antes. Sería una necedad, un error garrafal el hacer eso allí. Y eso es lo que le está diciendo el autor de Hebreo a sus compatriotas en Roma. Una vez que ustedes han profesado esta fe y han conocido cómo ahora van a estar tentados a apartarse. Ahí es que está todo el meollo del asunto. Ahora, ¿por qué estos creyentes estaban tentados a volver al leganismo? Porque eran predominantemente hebreos, conocedores de la ley. ¿Por qué estaban siendo tentados, estaban tan tentados a regresar? Tan sencillo como porque no estaban maduros en Cristo. No conocían a Cristo. No lo conocían bien. No estaban maduros. Por esta razón es que el escritor se detiene a exhortarlos a crecer en el Señor
Y el capítulo 6 se lo dedica completo. Si usted lo lee en casa después, la semana que viene no, porque tenemos reunión de damas y caballeros. Pero la de más arriba, cuando regresemos al capítulo 6, de eso es lo que trata el capítulo 6. Y aquí en este versículo que viene ahora, el autor deja saber la razón por la que los destinatarios de la carta aún no podían sobrellevar toda la información. Versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Dice, mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Ahí está la razón. O sea, en cuanto a qué es lo que es esto que él está diciendo? En cuanto a esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero vosotros no lo podéis sobrellevar todavía porque han sido tardos para oír. Ahí está la razón. Ahí lo dice claramente. ¿Cuál es el tema que él viene hablando? El tema que él viene hablando es que Cristo es superior. Y ahora viene a decirle, y es superior a el sacerdocio arónico, a la tribu de Leví. Es superior Jesucristo. ¿Cómo ustedes queréis regresados ahora a la ley? Cuando Jesús está por encima de todo esto. Pero es que esto es difícil de explicar para ustedes porque no lo pueden entender porque son tardos para oír. La dificultad a la hora de explicarlo viene porque se habían hecho tardos para oír. Tardos para oír quiere decir perezosos espiritualmente, apáticos, indolentes a lo espiritual. Ahora, quédese conmigo, préstame su atención un momentito. Si el autor de Hebreo está diciendo que esto hay mucho que explicar, difícil, porque ustedes se han hecho tardos para oír, aquí hay una implicación entonces. Quiere decir que en algún momento anterior habían sido alertas, habían sido intencionales en la búsqueda, habían estado, ¿verdad? Pero ahora se han hecho tarde, se han hecho perezosos. Antes estaban interesados, pero ahora no. ¿Qué pasó que se hicieron así? Podemos especular, pero no hay necesidad de especular. Podemos especular, pero no hay necesidad de especular. Porque yo creo que es lo mismo que pasa hoy. Hace más de 2000 años que se escribió esta carta. O aproximadamente ahí cerquita, los 2000 años. Y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Muchos que han disfrutado del Evangelio, que le ha resplandecido la luz del Evangelio, que han sido iluminados con la luz del Evangelio, han aflojado la marcha en el camino. Se han ido descuidando en su vida espiritual y han ido a una religión un poco más cómoda, menos comprometida, menos exigente. Y entonces está más cómodo así, ahí me quedo. De todos modos, creo que vamos bien. ¿Sí? Mire lo que le dice el autor de Hebreo en el 12. Porque debiendo ser ya maestro, o sea, estos no eran nenes. Se comportaban como nenes, pero no eran nenes. No eran niños. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí se lo está diciendo claramente lo que había pasado. Es como cuando Pablo le escribe a los romanos. En este caso, fíjense lo interesante. En este caso, esta carta a los hebreos,
es a hebreos que suponemos que están en Roma. Pero la carta de los romanos es a la iglesia de Roma, que también es posible que tuviera algunos hebreos allí adentro, pero era un contexto más multicultural, gentil, hebreo. Y mira lo que Pablo le dice en Romanos capítulo 2, a los romanos. Capítulo 2, versículo 17. He aquí tú que tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, e instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Pareciera que el autor de Hebreo tenía este conocimiento también. Y le estaba hablando en ese contexto general. Porque el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo todavía tienes necesidad. O sea, interesante. Estos hebreos a los cuales se refiere el autor habían estado expuestos a la palabra, hermano, hacía mucho tiempo, como dice él. ¿Sabe por qué hacía mucho tiempo? Porque desde niño la memorizaban. Eso era parte del pasar de niño a adulto. Memorizar la escritura. Ser enseñado en las escuelas de los rabinos. Ellos le enseñaban en la casa. Ellos conocían todo eso, hermanos. Conocían la escritura. Pero se habían quedado allí, en un mero conocimiento habitual, rutinario, ritualista, monótono, y no dejando que la escritura que ellos conocían transformara sus vidas para que la aplicaran al diario vivir. Ese es el gran riesgo que corremos todos nosotros también. El gran riesgo que corremos de conocer la escritura tapa a tapa y caer en la monotonía del conocimiento, del ejercicio de venir los domingos a la adoración, el miércoles y de ahí en fuera nada más, corremos el mismo riesgo que ellos. Porque el autor de Hebreo lo que está aquí exhortándole a ellos es a tener una relación con Dios de manera personal, a que no te deslice, que no te vayas y que deje que la palabra de Dios transforme tu vida. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Así como el bebé no digiere la carne, el inexperto en la vida espiritual no la entiende y mucho menos podrá explicarla. El sistema espiritual, así como el sistema físico, necesita crecimiento. Los niños necesitan crecer. Mira cómo Dios es inteligente, demasiado sabio, que el niño nace sin dientes y primero toma su leche. Pero inmediatamente que le van apareciendo los dientes, más cosas más sólidas. ¿Sí o no? Bueno, esta gente que le está hablando el autor de Hebreo, tenían dientes ya grandes, maduros, y todavía tomando lechita con sorbete ahí, con sorbete. Estaban desperdiciando el filé miñón, estaban desperdiciando los bisteces de la palabra de Dios. Ahora sí, la leche es un alimento, sí, la leche alimenta. Pero el cuerpo necesita mucho más que leche cuando va creciendo. Necesita minerales, nutrientes, proteínas. Necesita otras cosas más. Y la vida espiritual también necesita más que el domingo y que el miércoles. Necesita más.
Necesita oración, necesita ayuno, lectura de la palabra, necesita que estemos con el Señor. En una vida. Y esto no es fanatismo, esto es es una necesidad que cuando ya tenemos la disciplina se vuelve una necesidad, pero esto es una relación. Eso es una relación. Y el 14 y termino, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Ve la palabra madurez? Eso usted la va a ver constantemente, él enfatizándola en el libro de Hebreos. Para los que, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me lo voy a dar aquí unas características rapidito de lo que es la inmadurez espiritual, que están delineadas aquí en estos versículos. Primero, indolencia hacia la palabra de Dios. Si usted va al versículo 11, 5:11, dice allí que ellos, ¿cómo llegaron a ser tardos para oír? O ser perezosos para oír. ¿Por qué? Por lo que nos había dicho el autor en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Porque se fueron deslizando poco a poco, porque se fueron descuidando. ¿Ve usted cómo engrana? ¿Cómo se hicieron tardos para oír? ¿Cómo se hicieron perezosos de las cosas espirituales, cansados ya de leer la palabra? Ay, ya. ¿Por qué? Porque anteriormente en el capítulo 2 dice, cuidado, no se vayan deslizando poco a poco, cuidado. Ese deslizamiento trae consecuencias. No solamente se fueron deslizando, también cuando él les da el ejemplo de lo que pasó allá con sus padres en el desierto, ellos dudaron de la palabra de Dios, desobedecieron la palabra de Dios. Otra manera de irse enfriando. Otra manera. Hermano, uno de los primeros síntomas de regresión espiritual o de descarrío en el creyente es indolencia de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Qué es lo que quiere decir indolencia? Que todo te parece aburrido. La escuela dominical te parece aburrida. La predicación te parece aburrida. Cualquier tema que se hable en casa espiritual o con algún amigo o con alguien por ahí te parece aburrido. Y el problema, déjame decirle, hermano, no está ni en el tema que escojan para hablar, no está ni en el maestro, ni el predicador, ni el que enseña. No, el problema está en nosotros. Claro, el problema está en la tierra, no está en eso. ¿Ve? Pero esa indolencia, si alguno de nosotros logra detectar algo de eso, mira, pídale al Señor, Señor, perdóname, porque me estoy bajando la guardia, me he descuidado. Perdóname, ayúdame a regresar, ayúdame. Y créame que Él lo va a hacer porque Él es el primero interesado que quiere hacerlo. Segundo, característica de inmadurez espiritual que está pasando es incapacidad para compartir. Versículo 12 al principio, allí en el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, ya deberían estar enseñando a otros. Cuando vemos eso, realmente hay preocupación también. Ahora usted dice, hermano, pero eso tiene que ver con los dones. Porque no todos Dios nos ha llamado a enseñar la palabra de Dios. Buen punto ahí, si usted pensó así. Pero no es verdad que Dios nos ha llamado a todos a enseñar la palabra de Dios, pero Dios nos ha llamado a todos a compartir. Entonces, cuando yo hago lack de compartirla, que me cierro, que ya no fluye eso natural en mí de compartirla, hay algo espiritualmente pasando ya con uno. Esos son un pilotito, un red flag que se está encendiendo por ahí. ¿Ven? Tercero, incapacidad de comer alimentos sólidos. Incapacidad de comer alimento sólido. Solo los que tienen dientes pueden comer bistec. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces,
ponemos a hablar de un tema un poco más profundo, no lo puedes sobrellevar. Llevas 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, no puedes sobrellevar un tema profundo. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Salen a la defensiva, se alteran, quieren, ya te hacen la cruz, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreo? No hay madurez. Eso dice. No hay madurez, porque si hay madurez, podemos hablar del tema que sea, sin tener que alterarnos. Podemos estar de desacuerdo, pero podemos conversarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que si no hay madurez, yo quiero imponer mi punto. Y como no logro imponerlo con los argumentos que poseo, me altero. Porque es una vía de escape psicológicamente y ya. No es así. No debe ser así. Incapacidad de comer alimentos sólidos. Y cuarto y último, inexperiencia en la palabra de Dios, ahí en el versículo 14. A medida que crecemos en la palabra, aprendemos a usarla en la vida diaria, aplicarla. Ejercitamos nuestros sentidos espirituales y crecemos en el discernimiento espiritual. La falta de discernimiento, hermano, es una característica de los niños. Un niño se lleva cualquier cosa a la boca porque no sabe distinguir todavía. Entonces, si ve ahí una lombricita en el piso, mire que vamos. O ve cualquier cosita. ¿Cuántas veces nosotros, muchachos, quítale eso a la boca? ¿Cuántas historias tiene usted de esas cosas que gracias a Dios que no los han matado, pero que se han echado a la boca? Porque no hay discernimiento entre el bien y el mal, en lo que te puede hacer daño o lo que te puede perjudicar. ¿Me entiende? No hay eso. Asimismo, un creyente inmaduro escuchará cualquier cosa. Le escuchará cualquier cosa en un púlpito, escuchará cualquier cosa por las redes sociales, por la radio, por la televisión, por un libro, escuchará cualquier cosa y si es inmaduro lo puede hasta creer, porque no hay discernimiento. Si hay discernimiento, lo va a discernir con el Espíritu y la palabra de Dios. La habilidad de discernir el bien y el mal es una parte vital de la madurez cristiana. Y termino citando textualmente, se lo voy a leer porque esto es textual, algo que leí del doctor Warren Wiersbe. Dice, una vez oí a un predicador decir, y esto así está diciéndole, la mayoría de los cristianos viven a medio camino. ¿Qué quiere decir? Le pregunté. Están entre Egipto y Canaán. Es decir, fuera del lugar de peligro, pero todavía no están dentro del lugar de reposo o de la rica herencia, contestó el predicador. Están entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, salvos por la sangre, pero todavía sin gozar de la nueva vida de la resurrección. Tremendo eso. Me gustó tanto cuando lo leí, yo digo, sí es verdad. Mucho cristiano que está a medio camino todavía, porque no ha crecido, que es parte del tema de lo que él va a desarrollar en el capítulo 6, aquí. Y que es parte de lo que el autor le quiere comunicar a los hebreos en Roma. ¡Ey! No se queden en la ley, crezcan. Tengan la mente abierta, vayan a la Torá y vean las profecías. Y busquen esas profecías acerca del Mesías y vean si Jesús las cumplió o no. ¿Ve? Eso es lo que él está tratando de despertarlos a ellos, de animarlos y exhortarlos a hacer eso allí, mis hermanos.